Esta última, esta última sesión, pues la hemos titulado La animación vocacional en la parroquia. Bien, vamos entonces a pasar al tema. Bien, este, este deseo de que en las parroquias hayan estos animadores vocacionales, que toda la parroquia, que todos los bautizados que forman parte de una parroquia, porque así como no hay sacerdote, no debería haber un sacerdote acéfalo. ¿Qué significa un sacerdote acéfalo? Es aquel sacerdote que no está incardinado a ninguna diócesis, que no tiene un vínculo con alguna diócesis. Así como no puede haber un sacerdote que no esté ligado a un obispo, a una diócesis, em, a una comunidad, tampoco puede haber un bautizado acéfalo, es decir, un bautizado que no pertenezca a alguna comunidad, a alguna parroquia. Incluso hasta el bautizado que no practica, que no es practicante, eh, pertenece a una parroquia. Tan es así que cuando necesita hacer algún trámite o necesita de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Tiene que reportarse, tiene que ir a una oficina parroquial. Por lo tanto, todos los bautizados, por el hecho de ser bautizados, tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables de pues de eso que el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II en su momento, pues a lo que nos exhortó. Y una de esas exhortaciones era a crear una cultura vocacional en las parroquias. ¿Qué es la cultura vocacional? No es otra cosa que el que cada bautizado asuma no solamente su propia vocación, sino que asuma la responsabilidad de promover la vocación de sus hermanos por el simple hecho de ser un bautizado. ¿Bien? ¿Dónde encontramos esto? Bueno, eso lo encontramos, por ejemplo, hay muchas citas que podemos nosotros, a las cuales podemos recurrir, pero yo solamente les pongo una para no alargar esto. Tú ahí podrías investigar en qué otros lugares puedes tú encontrar, pues, esas referencias donde los papas nos piden que todos los bautizados, por el hecho de ser bautizados y pertenecer a una parroquia, tenemos que asumir nuestra propia vocación, porque no existe un bautizado sin vocación, no existe el hombre sin vocación, no existe el bautizado sin vocación. Tarde o temprano tenemos que elegir una, ya sea consciente o inconscientemente, libre u obligadamente, entre comillas, pero todos tenemos que asumir una vocación. Bueno, todo bautizado tiene que asumir su vocación y la responsabilidad de promover la vocación de los demás. Les doy un ejemplo. En la Pastores Dabo Bobis, que es un documento, si no me equivoco, que salió en 1997, si no me equivoco, ahí el Papa Juan Pablo II en su momento, y que ese documento es un documento fue un parteaguas en la formación sacerdotal, porque fue escrito especialmente para que se reflexionara en los seminarios. Sin embargo, hay un apartado al inicio, en los primeros numerales, aquí te presento el numeral 41, donde el Papa hace como una invitación a que ese documento no solamente se lea en estos círculos formativos o de seminario, sino también de que sea un documento que pueda ser accesible incluso a los laicos. ¿Por qué? Porque en los primeros apartados el Papa Juan Pablo II pues habla de la importancia de que todos tenemos que asumir esta labor vocacional. ¿Cómo lo dice literalmente? Aquí pongo la cita de Pastores Dabo Bobis número 41. Dice, todos los miembros de la iglesia, todos los miembros de la iglesia, sin excluir a ninguno, sin excluir a ninguno, tiene la responsabilidad de cuidar las vocaciones.
tiene el deber de fomentar las vocaciones. El deber de fomentar las vocaciones afecta a toda la comunidad cristiana. Si se dan cuenta, esta exhortación que nos hace el Papa Juan Pablo II es una exhortación para todos los bautizados. Es de aquí entonces de donde surge como fruto principal, pues esta labor de hacer conciencia de que en todas las parroquias tienen que haber animadores vocacionales. Y es aquí de donde surge el proyecto de los animadores, agentes animadores vocacionales. ¿Por qué le hemos agregado agentes? Ya no son solamente, el proyecto ya no es solamente animador vocacional parroquial, sino que es agente animador vocacional parroquial. ¿Por qué le hemos agregado el agente, el sujeto agente? Precisamente porque el catequista, que es un agente, el guía de adolescentes, que es un agente, el maestro, que es un agente, el coordinador de la pastoral familiar, o más bien las parejas que forman la pastoral familiar son agentes, tienen que ser también animadores vocacionales. Eso permite entonces permear de espíritu vocacional a la parroquia y cada uno de los rincones pastorales e ir creando eso que llamamos cultura vocacional. ¿Cómo sería, y ya no se vayan a marear con los colores y las líneas y los círculos, no se vayan a marear. Es muy sencillo entender esto. Fíjense, cómo permeamos de espíritu vocacional una parroquia? ¿Cómo permeamos de cultura vocacional una parroquia? Em, Como le decía hace un momento, tratando de llegar hasta eso que yo he llamado los rincones pastorales de una parroquia. Si ustedes se fijan, ahí voy a tratar de alguna herramienta aquí para marcar. A ver, denme un minuto. Mm, a ver. Si ustedes se fijan aquí en este esquema que les estoy mostrando, los colores, ese circulito verde central, si se fijan, dice Consejo Vocacional Parroquial. Ese sería ese consejo que yo de los que les estaba hablando. Si ustedes ven los círculos azules, o más que círculos, los ovoides, por así decirlo, azules. Ahí se van a dar cuenta que dice más arriba a su derecha, dice Pastoral Juvenil. ¿Qué se refiere Pastoral Juvenil? Bueno, aquí de la Pastoral Juvenil debería salir un animador vocacional. Si ustedes se van abajo de Pastoral Juvenil, está equipo de liturgia. De aquí del equipo de liturgia debería surgir un enlace o un animador vocacional parroquial, un agente animador vocacional parroquial. Debajo del equipo de liturgia está catequesis parroquial. De aquí también debería surgir un agente animador o un catequista animador vocacional parroquial. Y así si seguimos el flujo contrarreloj, inmediatamente después sigue guía de adolescentes, perdón, hacia cómo giran las manecillas del reloj, seguiría la guía de adolescentes, de ahí tendría que salir un animador vocacional. Y así. Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo estamos organizados en la diócesis o cómo queremos organizarnos. Nos estamos organizando en la arquidiócesis de Yucatán. Es un ejemplo, no están todos los grupos ni todos los equipos de servicio. Faltarían aquí, no sé qué otros hay en tu parroquia.
A lo mejor faltó pastoral familiar, como les decía, faltó el equipo de ministros, faltaron monaguillos. Ese es solamente un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se organizarían, por ejemplo, en un colegio? En un colegio sería también algo sencillo y la estructura sería semejante. En lugar de pastoral juvenil, a lo mejor aquí sería, no sé, si quieres una estructura mucho más grande, si es un colegio que tiene pues varios niveles o niveles de estudio, a lo mejor en lugar de pastoral juvenil podría ser un profesor, un maestro de la etapa preescolar. Entonces dice equipo de liturgia, un profesor, un maestro de la etapa primaria. Entonces dice catequesis parroquial, un maestro de la etapa secundaria. Entonces dice guía de adolescentes, un maestro de la etapa de preparatoria. Donde dice representantes de los centros pastorales, un maestro de la etapa universidad, ¿no? Y además se podría agregar un animador, un maestro animador vocacional de los mismos maestros. Bueno, así podría ser, ¿no? En una escuela mucho más pequeña, donde solamente hay, no sé, primaria, solo hay secundaria, pues ahí el maestro tendría que ser como un enlace para que se forme el consejo vocacional. Cada maestro sería un animador vocacional en su salón o si son varios salones, con un solo profesor que anime todos los primeros o todos los segundos. em, y así podrían organizarse y podría llegar, pues, eso que yo estoy llamando el espíritu vocacional, pues, a cada uno de los salones. Bueno, tomando a cada agente animador vocacional, tomando al de pastoral juvenil, al del equipo de liturgia, al de la catequesis, al guía de adolescente, tomándolos y reuniéndolos, entonces conforman lo que se llama el Consejo Vocacional Parroquial. ¿Eh? Em, ¿Cómo encontrarían, qué les daría, pues, sentido de pertenencia a este consejo vocacional? ¿Qué les daría un sentido de equipo a este consejo vocacional? Bueno, por un lado, el objetivo que sería el mismo para todos, que es fomentar la cultura vocacional, pero también, pues, los diferentes espacios que hay de formación y de participación para estos agentes. Por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos las asambleas, tenemos los encuentros, tenemos esta escuela virtual, todos esos espacios de formación y participación, pues tratan de crear sentido de pertenencia a esos consejos vocacionales, puesto que no son un equipo más parroquial, sino que cada uno pertenece y trabaja en su propia área de pastoral. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, así es como sería lo ideal. Tendrías tú que eres un agente vocacional, a lo mejor te estarás preguntando, padre, pero pues de mi parroquia yo soy catequista y solo yo ya tomé este curso y solamente yo sé esto. Padre, yo soy el coordinador de monaguillos y aquí en mi parroquia soy el único que ha tomado ese taller y los demás no. Va a ser muy difícil que podamos crear estos consejos vocacionales porque yo soy el único interesado. Bueno, lo ideal es que nosotros vayamos haciendo conciencia en la parroquia, con el sacerdote, con los otros agentes, de la importancia de ir creando estos consejos vocacionales. Bien, eso sería lo ideal. Ahora, yo te voy a presentar una manera muy sencilla de programar algunas acciones y algunas actividades para que vayas creando la cultura vocacional ahí en el espacio, ahí en tu grupo o en tu equipo de servicio con tus agentes, que serían tus hermanos de servicio, o con los destinatarios. Voy a tratar de ser muy general porque entiendo que aquí
en la escuela, pues hay alumnos que son catequistas, que son guías, que no todos están en la misma, em, no todos tienen el mismo servicio, pero voy a tratar entonces de ser eh, con general, pero también concreto para que tú desde tu propio servicio, pues puedas hacer, puedas tener al final de esta clase, pues elementos que te ayudan a programar algunas actividades que te ayuden a vocacionalizar tu equipo, tus agentes y también tus destinatarios. Bien. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso ya tienes muchos recursos, muchas ideas, muchos elementos que te fueron dando los diferentes expositores a lo largo de este año. Por eso te decía que yo lo que voy a hacer es una síntesis. Bien, bueno, es importante programar. La programación es muy importante. Programar no solamente es importante, por ejemplo, en una escuela, sino que también es de suma importancia en la labor pastoral. Cuando nosotros no programamos, es decir, no hacemos un calendario donde tenga un objetivo y tengamos unas varias actividades o acciones que nos ayuden a alcanzar ese objetivo, si no tenemos este proyecto, si no proyectamos a través de una programación, vamos a terminar haciendo lo que por ahí alguna vez un sacerdote dijo, ¿no? Que terminamos haciendo pastoral del circo. ¿Qué es la pastoral del circo? O la pastoral de las ocurrencias. ¿Qué es la pastoral del circo o de las ocurrencias? Lo que se me ocurra, ¿no? Este mes, ¿qué se me ocurre? O esa semana, ¿qué se me ocurre? Para que vea mi párroco que estoy trabajando. No, pues se me ocurre hacer una hora santa, ¿no? Y el próximo mes, ¿qué se me ocurre? Pues se me ocurre hacer un retiro. Y ahora, ¿qué se me ocurre? Pues se me ocurre a mí llevar de excursión a los muchachos al seminario. Y luego, ¿qué más se me va a ocurrir? O sea, son acciones muy bonitas, un concierto, acciones muy bonitas, pero que no forman parte de un proceso. Una acción no tiene que ver con la otra. Y entonces no te lleva a ningún lado. Mueves ahí la parroquia, suscitas la animación, pero al final no te lleva a ningún lado. Y termina siendo eso que decía ese sacerdote, una pastoral del circo, porque el circo pues llega a un pueblito, hace su show, se levanta y se va a otro pueblito y hace su show, levanta todo y se va a otro lugar, así, a donde lo lleve el viento o la suerte. Nosotros no podemos trabajar así. ¿Bien? Más bien, no debemos trabajar así. ¿Por qué? Porque, porque la pastoral vocacional exige procesos. Toda la pastoral exige procesos. ¿Por qué? Porque el proceso es un elemento existencial, es un elemento antropológico, es parte de la estructura del ser humano. En el año anterior, en el ciclo anterior, vimos temas mucho más teológicos y había un tema que hablaba de la antropología de la vocación. Ahí yo les explicaba, el ser humano es, es un homo viator, como decía Gabriel Marcel. Es un homo viator, es un ser en perfección, está constantemente perfeccionándose, es un ser de autotrascendencia, está constantemente trascendiéndose a sí mismo. Eso significa autotrascendencia, trascenderse a sí mismo. Por lo tanto, el proceso forma parte de su estructura existencial. El Papa Francisco tenía una tesis que la repitió en muchas ocasiones. Él decía que del tiempo y el espacio, el más importante es el tiempo. Entre el tiempo y el espacio, lo más importante es el tiempo. Un reportero le pregunta al Papa Francisco, ¿por qué el tiempo es más importante que el espacio? Y respondió el Papa Francisco. Pueden encontrar esta entrevista en YouTube.
creo que se llama La Metafísica del Papa Francisco. Así lo pueden ustedes encontrar en YouTube, La Metafísica del Papa Francisco. Ahí el Papa Francisco dice, el tiempo es más importante que el espacio porque los procesos se dan en el tiempo. Porque los procesos se dan en el tiempo. Uno de esos procesos, dice el Papa Francisco, es el proceso de conversión. Otro de esos procesos, dice el Papa Francisco, es el proceso de santidad. ¿Bien? Por lo tanto, son importantes los procesos, pero para hacer procesos es importante programar. Si no programamos, no estamos haciendo procesos. El ser humano estructuralmente, existencialmente es un ser en proceso. Nace, crece, como decían en mi maestra de biología en la primaria, se reproduce y se va al cielo, ¿no? Necesitamos hacer procesos. ¿Bien? ¿Por qué es importante programar? Porque así nuestro camino no es incierto y las metas las podemos alcanzar. Si nos ponemos una meta, dice un principio filosófico, metafísico, que todo agente se mueve por un fin. Todo agente se mueve por un fin. Si no hay un fin, el agente no se mueve. Si no hay un objetivo, el agente no se mueve. Todo agente se mueve por un fin. Bien, por lo tanto, si queremos mover hacia una cultura vocacional, si queremos mover una parroquia a la conversión y hacer una comunidad para el reino, entonces necesitamos ponernos metas, ponernos objetivos, diseñar un objetivo. Aquí es donde quiero llegar, para que entonces pueda haber un movimiento, como decía Aristóteles, como la flecha se mueve hacia el blanco. ¿Bien? ¿Por qué es importante programar? Porque podemos evaluar la eficacia de nuestras acciones. Cuando programamos es mucho más fácil que evaluemos lo que hemos hecho. Si no programamos, si no tenemos orden, y solamente estamos haciendo eventos, una pastoral de los eventos, de las ocurrencias, una pastoral del circo. Cuando miramos hacia atrás, no vemos nada. Ya no hay nada. Es muy difícil evaluar, ¿no? ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Qué hicimos al inicio? Pues ya no me acuerdo. Hicimos tantas cosas que ya no me acuerdo qué fue lo que hicimos. ¿Ya? Es Lo que importante. es Dios. Es importante hacer un proceso, hacer procesos y programar para que se pueda, podamos después evaluar. Aquí les tengo algunos ejemplos. No son muchos, no son todos. A lo mejor no va a aparecer aquí tu servicio, pero te puedes dar más o menos una idea. Bien. Programar actividades que vocacionalicen el ambiente parroquial. ¿Qué podemos nosotros? Hay muchas posibilidades. El qué hacer de un animador vocacional eh, promueven promueve diferentes acciones vocacionales según sus posibilidades. ¿Qué podemos nosotros, qué tanto hace un animador vocacional? Bueno, en primer lugar, una de las acciones principales que hace el animador vocacional es programar actividades que vocacionalicen el ambiente parroquial. O sea, tú que eres un animador vocacional, ahí en tu colegio, ahí en tu equipo de monaguillos, ahí en tu en tu equipo de pastoral familiar, de jóvenes, tienes la responsabilidad, ya tienes las herramientas para programar, para hacer una programación de animación vocacional. Esta se puede integrar al programa que ya tiene este equipo, que ya tiene esta pastoral. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y si yo soy catequista y yo asumo la dimensión vocacional de la catequesis, eh, puedo hacer dos cosas. Una es hacer una programación
que vaya de acuerdo con el programa general de la catequesis, o lo ideal, por eso hablamos de sinodalidad, lo ideal es que esta programación se inserte dentro de esta programación mucho más general de la catequesis. Que haya decía un maestro de pastoral, que haya articulación. ¿Qué es la articulación de las acciones de una acción pastoral o qué es una articulación pastoral? Es que todas las actividades, según un proceso o una programación, ocupen el lugar que deben ocupar y que no choquen con las otras actividades. Si yo soy un catequista y ya asumí la dimensión vocacional, pues tengo que vocacionalizar esa programación que ya tenemos como catequistas, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las primeras funciones del animador vocacional. Programar actividades o trabajar en articulación con la programación de mi equipo, mi grupo parroquial, para que se vocacionalice. ¿Cómo? Bueno, aquí te tengo varios ejemplos. A lo mejor si trabajas con jóvenes, pues sería bueno que en la programación que los jóvenes hacen de sus actividades de todo el año, a lo mejor puede ser que cada 2 meses, cada 3 meses haya una misa vocacional, que no es nada, no tiene que ser nada extraordinario. O sea, misa vocacional en el sentido de que se convoque a todos los jóvenes, de pedirle al sacerdote que ese día la homilía pues tenga un poquito de tinte más vocacional, de animación a los jóvenes al servicio, de hablar de las vocaciones, que a lo mejor ese día se invite al coro. Que anima más en la parroquia o que tiene cantos vocacionales. No tiene que ser algo que rompa la liturgia, sino que con mucha creatividad se puede hacer una misa vocacional. Ya el simple hecho de que se le titule a esto misa vocacional, pues ya tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, las horas santas vocacionales que normalmente se hacen en las parroquias, pero a lo mejor cambiando, por ejemplo, con respecto a los catequistas, a lo mejor puede ser que en la programación se pueda insertar, articular una hora santa con los catequistas, que los catequistas una vez al mes, por ejemplo, se reúnan, vayan juntos a la capilla de adoración, que tengan su oración para pedir por la vocación de sus niños o para pedir por la vocación, pedir por los seminaristas. Esa podría ser una acción que se articule dentro de la programación de la catequesis. El rosario vocacional, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en la pastoral familiar, que a lo mejor el animador vocacional pues articule dentro de la programación de la pastoral familiar un rosario vocacional en el mes de mayo, ¿no? Que el mes de mayo sea dedicado a María para pedir por las vocaciones. Entonces ya tiene un espacio, ya no es una acción que se me ocurra, ya no es una acción esporádica, sino que ya está programado. O sea, ya sabemos que en mayo, aunque falte, estemos todavía en septiembre, estemos programando, pero que ya sepamos que en mayo va a ser un mes mariano ocasional. Por ejemplo, las viacrucis vocacionales, hay unas viacrucis vocacionales que circulan también por las redes muy bonitas, se las puedo también compartir, que se llaman viacrucis vocacionales, vuelvo a repetir, o sea, no es romper la religiosidad popular, no es salir de lo que ya está y hacer cosas que vayan en contra de la liturgia o de la espiritualidad, sino, por ejemplo, ¿qué es una viacrucis vocacional? Ya vieron ustedes que después del rezo del misterio se pide por alguna situación después de cada estación se reza o se pide por una situación muy especial, ¿no? Pues aquí se podría pedir
por la vocación de los matrimonios, por la vocación, no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, aquí en la parroquia tenemos una Vía Crucis vocacional, por ejemplo, la Jesús cae por tercera vez. Ahí que es después de la meditación, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos por los sacerdotes para que no caigan en tentación, o pedimos por los sacerdotes que han caído, que se levanten, o pedimos por los jóvenes que han caído en las drogas para que se levanten, algo así. Por eso les decía yo que exige mucha creatividad para que podamos darle ese sentido vocacional a los elementos que ya tenemos. Por ejemplo, las municiones con tinte vocacional. Aquí solemos hacer municiones, por ejemplo, cuando hay los de liturgia, pueden hacer esas municiones, por ejemplo, cuando hay encuentros vocacionales, cuando hay retiro en el seminario, cuando se dan los preseminarios, entonces ahí los de liturgia podrían hacer alguna munición extraordinaria, ¿no? Como solemos hacerlo aquí en la parroquia, cuando tenemos algún retiro vocacional en el seminario, la munición de entrada ya tiene un tinte vocacional. Ofrecemos esta Eucaristía también por los jóvenes que están de retiro Ah, de de verdad no me había yo pensado, y fíjese que hago esto. Ajá, me hago. Estas son las diferentes acciones. Por ejemplo, los ramilletes espirituales que podrían hacer los niños, que podrían hacer los jóvenes, para que después se les lleve a los seminaristas o a las consagradas. No. Hay diferentes actividades que se pueden hacer. Promover la oración por las vocaciones los domingos. Bueno. ¿Qué otra función? Orientar y pastorear a los grupos y movimientos juveniles de la parroquia en la animación vocacional y ayudarlos a participar de actividades vocacionales que se realicen en la comunidad. Por ejemplo, si yo trabajo con adolescentes y trabajo con jóvenes, pues en las parroquias, perdón, en las diócesis hay procesos vocacionales para CENFAM. CENFAM son seminaristas en familia, secundaria para adolescentes para el seminario menor, jóvenes para el seminario mayor. Pues yo trabajo con esos agentes que están en esta etapa de discernir su vocación, pues puedo promover los encuentros vocacionales de la diócesis, puedo organizar los míos propios, es decir, una vez al mes, por ejemplo, tener encuentros vocacionales ahí en la parroquia con los jóvenes, visitas al seminario. eh, Puedo con mucha creatividad, por ejemplo, programar un VocaFest, la fiesta de las vocaciones. O sea, son muchas las cosas que se podrían hacer a favor de los agentes y de los destinatarios juveniles. También otra de las funciones es actuar para toda la comunidad, sembrando la cultura Y el vocacional obispo en más cada joven. familia y en cada parroquia, a través de una red de oración por las vocaciones, por ejemplo, pláticas y talleres sobre la cultura vocacional a los diferentes grupos apostólicos, padres de familia y toda la comunidad. Se podrían de vez en cuando tener mesas paneles con testimonios vocacionales, invitar en alguna ocasión a un sacerdote diferente a mi párroco, alguna consagrada, una religiosa, alguna familia. Es decir, un cine vocacional, la Semana de la Cultura Vocacional. Hay diferentes acciones para toda la comunidad. Vuelvo a repetir, se necesita mucha creatividad para que se pueda realizar esto. También, por ejemplo, otra de las funciones que tenemos es acompañar a personas en su discernimiento vocacional. Aquí, por ejemplo, los maestros que podrían hacer pues a lo mejor un proceso de acompañamiento vocacional de los jóvenes o adolescentes que tienen alguna inquietud vocacional, que están participando en los procesos vocacionales, pues de vez en cuando hacer un calendario donde se pueda platicar con estos adolescentes, con estos jóvenes, se les pueda pues preguntar cómo les va, qué están haciendo, ¿no? O con las familias, por ejemplo, que tienen hijos seminaristas, se les podría también de vez en cuando eh, en una programación, un calendario, pues tener alguna reunión con las familias,
para que platiquen sus experiencias, para que se motiven mutuamente. Son muchas las acciones que se pueden hacer. Aquí, ¿qué yo te recomiendo? Puedes hacer dos cosas. Una, echarle mucha creatividad para inventar o crear algo novedoso, o de lo que ya hay, darle un tinte vocacional, ¿ya? ¿Cómo sería lo más fácil? Que empieces con lo que ya hay y que cuando vayas agarrando experiencia, vayas manejando el lenguaje y las herramientas vocacionales, puedas ya entonces dar el paso a crear. Bien, de lo que ya hay, te decía yo, las misas, las horas santas, los rosarios, las viacrucis, las moniciones, los ramilletes, los retiros, o sea, todo eso que ya hay, darle un tinte vocacional y entonces ya ir creando tus diferentes materiales vocacionales. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando programamos? Una vez un padre decía así de chiste, ¿no? Em, pues ya tenemos el horario, ya tenemos las actividades que vamos a realizar, ahora vamos a elaborar el objetivo, ¿no? Lo decía así como sarcásticamente diciendo que no es lo correcto, eh, qué es lo que hay que hacer en la pastoral, en toda la pastoral. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar un objetivo. Antes de pensar en las acciones, las que te presenté hace rato, antes de pensar en las acciones, lo primero es elaborar un objetivo. Como te decía, todo agente se mueve por un fin. Si no hay un fin, el agente no se mueve. Bien, aunque yo tenga muchas acciones, muchas cosas en mi cabeza, muchas inquietudes, muchas propuestas, muchas iniciativas, muchos proyectos. Si no hay un objetivo, no sé hacia dónde voy a ir. Por eso lo primero es elaborar un objetivo. Un objetivo se elabora muy sencillo. Hay muchas maneras de elaborar un objetivo. Em, un objetivo no es lo mismo que una misión. Un objetivo no es lo mismo que una visión, ¿no? Esos son elementos muy diferentes que ayudan también a crear un cierto ambiente en una comunidad, tener una visión, tener una misión, pero el objetivo no es ni una visión ni una misión. Bien, ¿cómo elaboramos un objetivo? 4 elementos importantes. Tiene que haber un quién, tiene que haber un cómo, tiene que haber un qué y tiene que haber un para qué. ¿Ya? Vuelvo a repetir, tiene que haber un quién, un cómo, un qué y un para qué. Ahora, este objetivo, para que pueda articularse bien, es decir, para que no cause conflicto dentro de una comunidad o no cause conflicto con una programación mucho mayor, como puede ser una programación parroquial o puede ser una programación de tu grupo, de tu equipo de servicio, tiene que estar articulado. Porque si nosotros elaboramos un objetivo que no está articulado con una programación más englobante, como la de una parroquia o la de un grupo de servicio, nosotros como animadores vocacionales nos vamos a estar yendo por un lado y la parroquia se va a estar yendo por otro lado, ¿no? Es como, por ejemplo, que la parroquia elabore su objetivo parroquial, que diga, este año todos los que formamos parte de la parroquia de la Transfiguración, a través de retiros mensuales, vamos a proponer, vamos a meditar el tema de la esperanza, a fin de estar en concordancia con el jubileo. Ya inventé un objetivo. Todos los de la parroquia de la Transfiguración, a través de retiros mensuales,
vamos a reflexionar el tema de la esperanza para estar en sintonía con el jubileo. Ya hice, ya tengo mi quién, todos los del equipo, todos los de la parroquia de la Transfiguración, como a través de retiros mensuales, que vamos a reflexionar el tema de la esperanza. ¿Para qué? Para estar en sintonía con el jubileo. Y resulta que yo como animador vocacional o como catequista elaboro un objetivo que no tiene nada que ver. Este año vamos a reflexionar sobre San José. No tiene nada que ver. O sea, tu objetivo va a ser muy bonito, pero se va a ir por un lado, mientras que la parroquia está yendo por otro lado. Por eso lo importante es articular. O sea, el objetivo que vas a elaborar, que tiene que ser un objetivo que mire hacia la cultura vocacional, tiene que estar articulado con el objetivo más englobante. En este caso, el objetivo parroquial, el objetivo del colegio de ese año, el objetivo de tu grupo apostólico. Bien, tú elaboras tu propio objetivo. ¿Cómo se articula? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Bien, ¿cómo se articula? Muy fácil. Cuando tú quieras articular este objetivo con un objetivo más englobante, céntrate en el qué y el para qué. Aquí te vas a centrar en el qué y en el para qué. ¿Ya? En el qué y en el para qué del objetivo más englobante. Te voy a poner otra vez el ejemplo este de la parroquia. La parroquia de la Transfiguración, ¿cómo? Mediante retiros mensuales que trata el tema de la esperanza. ¿Para qué? Para estar en sintonía con el jubileo. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo elaborar un objetivo que esté articulado? Por ejemplo, si quiero articular mi objetivo, me voy a centrar en el qué y en el para qué. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quién? Vamos a imaginar que yo soy de grupo juvenil. Soy el animador vocacional del grupo juvenil. ¿Quién? Los jóvenes de la parroquia de la Transfiguración. Ya no es toda la comunidad, ahora son los jóvenes. ¿Cómo? A lo mejor podemos poner ahí mediante, ¿qué podría ser? Mediante dos retiros, dos encuentros, em, dos encuentros vocacionales, podría ser. Dos encuentros vocacionales o un encuentro vocacional por semestre, ¿no? Ese podría ser el cómo. ¿Qué? Reflexiona reflexiona sobre la esperanza en la vocación. ¿Para qué? Ahí el para qué podría ser para estar en sintonía con el jubileo o para estar en sintonía con la parroquia, ¿no? Entonces ya está articulado. Si el objetivo de la parroquia fue la parroquia de la Transfiguración, mediante retiros mensuales, reflexiona el tema de la esperanza a fin de estar en sintonía con el jubileo, mi objetivo vocacionalizador podría ser los jóvenes de la parroquia, mediante dos encuentros vocacionales reflexionan el tema de la esperanza en la vocación para estar en sintonía con la parroquia. Ya está articulado. ¿Por qué? Porque la actividad que tu objetivo está yendo en sinodalidad, en sinodalidad con el objetivo de la parroquia, porque está articulado. No te estás yendo por otro lado y estás ayudando a que el objetivo de la parroquia se cumpla, pero aportando desde el punto de vista vocacional. Bien, aquí te pongo espero que no te haya revuelto. Aquí te pongo un ejemplo. El equipo de catecismo de la parroquia de la Transfiguración, mediante la implementación mensual de medias horas santas vocacionales,
siembra la semilla de la vocación en todos los niños, a fin de crear una parroquia vocacionalizada que se caracteriza por respirar una cultura vocacional. Aquí es un ejemplo que te pongo de cómo el catequista animador vocacional, a través de un ratito de adoración, va sembrando la semilla vocacional en los niños. Bien. Ahora, una vez que tengas tu objetivo, acuérdate el principio metafísico, filosófico. Todo agente se mueve por un fin. Si no hay un fin, no hay un objetivo, nada se puede mover. ¿Y cómo se mueve la gente? Mediante un proceso. ¿Qué es un proceso? Es paso a paso. Un proceso es una serie de pasos. ¿Ya? Nada se mueve todo agente se mueve por un fin. Si no hay un fin, no se mueve el agente. ¿Cómo se mueve el agente hacia su fin? A través de un proceso. ¿Qué es un proceso? Es una serie de pasos. Por eso lo que sigue después de elaborar un objetivo es que tú vayas entonces aterrizando las diferentes actividades y acciones que tienes, las que creas que puedan ayudar a alcanzar el objetivo que te has trazado. Aquí tienes que ser muy creativo, tienes que ser también tienes que discernir muy bien y no ser no se me ocurre otra palabra, no ser muy aborazado, por así decirlo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando escribimos, no sé, de repente, en los que hemos escrito no sé, una tesis o hemos dado un tema, de repente queremos decir muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, pero a lo mejor en su momento no es lo más importante. O sea, es bueno lo que tienes, pero no para ese momento. Así sucede también con una programación. La programación nos ayuda a discernir qué acciones sí y qué acciones no son indispensables para alcanzar ese objetivo. A lo mejor vas a tener acciones muy buenas, muy bonitas, pero no porque sean buenas y bonitas, las vas a incluir en tu programación. Por ejemplo, no sé, hacer un consejo, ¿ya? Puede ser un concierto, pero a lo mejor no es el momento para que se pueda realizar un concierto. Es muy bonito y todo lo que quieras, pero a lo mejor no cabe dentro de la programación que estás haciendo. Por eso es importante discernir. Lo que sigue entonces después del objetivo es que hagas un calendario. En el calendario, entonces vas a ir poniendo las actividades que te van a ayudar a alcanzar ese objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, en septiembre, tú y a lo mejor puede ser algún otro catequista que te ayude o con el equipo, como tú eres el animador vocacional de los catequistas, o tú eres el animador vocacional del colegio, o tú eres el animador vocacional de la pastoral familiar. A lo mejor tú convocas a los coordinadores para que en septiembre tomen un tiempo para hacer una programación que fortalezca la cultura vocacional en los catequistas, en el colegio y en la pastoral familiar. Entonces, tú como animador vocacional, tú vas a programar, tú vas a tener tu propio calendario y tú ya sabes que en septiembre vas a sensibilizar a los del colegio, vas a sensibilizar al equipo coordinador No, de catequesis, vas a, vas a, em, vas a sensibilizar al equipo coordinador de pastoral familiar para que se junten y entonces les hagas conciencia de la importancia de vocacionalizar a los destinatarios y a los agentes. En septiembre ese va a ser tu trabajo. No es un ejemplo que estoy poniendo. En septiembre voy a motivar a los catequistas, al equipo coordinador a la directiva del colegio para que
programemos actividades vocacionales. Solo eso voy a hacer en septiembre. En octubre, a lo mejor en octubre puedo programar ya unas horas santas por las vocaciones, porque es el mes de las misiones y toda la parroquia va a estar en torno a las misiones. Puedo yo programar alguna hora santa por las misiones, por las vocaciones, a lo mejor la visita al seminario, ¿no? ¿Cuándo lo voy a hacer? Si te das cuenta, aquí dice el mes. De izquierda a derecha, primero está el mes, después está la acción a nivel parroquial, después está el cuándo. Tienes que poner cuándo. Tercer fin de semana del mes y la visita al seminario, pues va a ser el 25 de octubre. ¿Quiénes? Por ejemplo, la hora santa, todos los niños y la visita al seminario, los niños de quinto y de sexto de primaria. Así ya sabes qué vas a hacer en el mes de octubre. Y los catequistas ya saben que en el mes de octubre van a haber dos acciones que van a ayudar a vocacionalizar a los destinatarios y a los propios agentes. Luego, en noviembre vuelves a repetir tu hora santa porque tus horas santas van a ser mensuales. En diciembre también, por ejemplo, no sé, aquí estoy hablando del seminario de la diócesis de Yucatán. En diciembre normalmente están los villancicos en el concurso de villancicos en el seminario. A lo mejor programar la participación en los villancicos o la visita al seminario para los villancicos. ¿A quiénes llevarías? Niños de tercero a sexto año. Y así ya vas haciendo tu programación. ¿Cuál es tu objetivo? A lo mejor puede ser sensibilizar a los niños o más bien dar a conocer el seminario a los niños. Entonces, pues vas programando actividades que giren en torno a esta casa de formación, ¿no? Siguiente. Y ya, terminamos a tiempo. Bueno, si te fijaste, aquí no te di más elementos que mostrarte cómo hacer una síntesis de todo lo que ya tienes. No me interesaba a mí hablar de todo lo que ya hablaron los otros profesores que estuvieron dándote los temas, sino que tú todo esto que ya tienes, todos esos elementos, las ideas que fueron surgiendo, lo que escribiste en tu computadora, en tu libreta, en tu iPad, todo eso, esas ideas que las ordenes. ¿Cómo las ordenamos? A través de una programación. ¿Bien? A través de una programación. Eso es lo que tendríamos que hacer. Bien. Bueno, por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, un comentario. No, hasta el momento ninguno. Una pregunta, padre. Sí. ¿Cómo es que uno puede articular los objetivos de un plan y conocer cuáles son los objetivos que tiene la parroquia en su momento? O sea, ¿quién te da esa información? ¿Ustedes o porque dice usted que uno debe de elaborar un plan o cómo se elabora un plan en función de los objetivos también de la parroquia para que vayan vinculados hacia el mismo, hacia la misma meta, ¿no? Hacia el mismo objetivo general. Sí. Pero supongo que para poder elaborar, por ejemplo, en este caso, el plan que nosotros tenemos que elaborar ahora de las tareas que nos tocan, y que tenemos que poner, bueno, ahorita básicamente es orientado ¿cómo se llama? A las vocaciones, ¿no? Ujú. Nuestro plan debe de estar enfocado en eso, pero me imagino que los objetivos que usted está mencionando son como a futuro para poder hacer planes, o programas y ahora sí que tener todo un planteamiento dentro de la misma parroquia ya cuando estén en operación estos procesos, ¿no? Sí. Sí, ya entendí por dónde va.
Primero hay que diferenciar entre un proyecto y un objetivo, ¿ya? Un proyecto es algo mucho más complejo. Un proyecto es a largo plazo. También un proyecto tiene un objetivo, ¿no? Pero eso ya es a largo plazo. Aquí lo que yo les estoy dando es una herramienta que es a corto plazo, ¿no? Lo ideal es un año, ponerte una meta o un objetivo para alcanzar en un año. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué para alcanzar en un año? Porque lo ordinario en la pastoral, incluso hasta en un colegio, lo ordinario es que se programe anualmente, cuando comienza el ciclo pastoral, eh, y entonces se haga este trabajo de programación. Por eso yo lo más ordinario es que se programe una vez al año. Hay lugares donde se programa por bimestres o por trimestres, pero aún así lo ordinario es que se revise y se evalúe una vez al año, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Un objetivo es menos complejo que un proyecto, que es mucho Sí, más. el proyecto. Ujú. Ahora, ¿cómo hago, cómo elaboro yo mi objetivo y mis acciones? Primero, lo importante es que pongas los pies sobre la tierra. ¿Dónde estás? ¿Estás en un colegio? ¿Estás en una comunidad de vida consagrada? ¿Estás en una casa de formación? ¿Estás en una parroquia? Ahora, si esta parroquia, si esta casa de formación, si este instituto de vida consagrada, si este colegio llevan procesos, tienen que tener un objetivo. Tienen que tener un objetivo, ¿ya? Entonces, vete a ese objetivo. Ujú. No sé si tú formas parte si ustedes forman parte del consejo parroquial, si forman parte son amigos del párroco o son amigos de la Ujú. superiora, acérquense, pídanles el objetivo, madre, ¿cuál es el objetivo comunitario de este año? ¿Cuál es el objetivo del colegio? ¿Cuál es el objetivo de la parroquia? Una vez que tengas ese objetivo, lo siguiente es lo que te decía, céntrate en el qué y en el para qué de ese objetivo. Ujú. Entonces, en base al qué y al para qué de ese objetivo, entonces ya tú elaboras tu propio objetivo con tu qué, con tu quién, con tu cómo, con tu qué, con tu para qué y las acciones que vas a realizar. ¿Bien? Claro. Y Ok. ¿cómo estamos organizados nosotros pastoralmente en la conferencia del Episcopado Mexicano en México? ¿Cómo estamos organizados? La SEM, la SEM tiene un objetivo general para todos los bautizados, toda la iglesia en México. Hay un objetivo que tienen realizado los obispos. Ahí puedes entrar en la página de la SEM y vas a ver ese objetivo. Cada diócesis elabora su objetivo en vistas a ese objetivo general. Todas las diócesis, todas las diócesis tienen un objetivo diocesano, tienen un plan Ah, diocesano o un proyecto diocesano. Lo ordinario y lo más lógico es que cada parroquia, teniendo en cuenta ese objetivo diocesano, elabora su propio objetivo. Bien, es así mm, como un embudo, ¿no? Va de lo más general a lo más particular. El objetivo del episcopado, después el objetivo de las diócesis, el objetivo de cada parroquia, y dentro de cada parroquia se espera que cada grupo, cada equipo tenga su propio objetivo. ¿Ya? claro. Ok. Muy bien, padre. Y todas las acciones que se puedan implementar, ¿a quién se les van a entregar después todas esas cosas que uno vaya pues planteando y pues tomando como iniciativa el asunto de que se puede Ajá. implementar dentro de tu misma parroquia? Eso, bueno, al menos yo pertenezco al grupo de una pastoral del enfermo y también a la de liturgia, vamos a decirlo así, ¿no?
estoy colaborando en ambas. Y hay otras hermanas que son las que participan dentro del consejo parroquial. No siempre me invitan en lo personal a que yo vaya, sino que son los líderes de nuestros grupos los que van para allá. Ya, sí. Pero pues yo quiero pensar que cuando ya definan quiénes van a ser los agentes vocacionales en cada una de las pastorales, ahí es donde vamos a empezar a colaborar y vamos a presentar los planes, supongo, ¿no? O los objetivos Sí, y las acciones para qué, quién y cómo y todo lo demás, ¿no? sí. Por lo pronto, ¿qué te sugiero yo? Que programes con estos que coordinan Mis eh, grupos. tu grupo, ¿no? Por ejemplo, si estás en liturgia, que te acerques en corto con los que coordinan el equipo de liturgia, no sé si es un coordinador o son dos o son tres, y que le digas ahí en corto, creo que es importante que vocacionalicemos un poquito a nuestros agentes, nosotros mismos, y también que tengamos la oportunidad de vocacionalizar a la comunidad. ¿Qué te parece si hacemos un plan? ¿Qué te parece si nos ponemos un objetivo? Y entonces, en corto, ya con tus coordinadores, pues puedes tú ensayar estos planes. Lo ideal es que te acerques al párroco, ¿no? Y que le digas, pues, padre, hay que vocacionalizar a la parroquia, ¿no? Pero pues Claro. hay, Ah, ok. hay lugares donde está mucho más difícil que te acerques al párroco, ¿no? Sí. Más O fácil. sea que ya podemos empezar a acercarnos y a comentar y platicar esto con los diferentes párrocos o con los responsables, en este caso, ¿no? Sí, Para empezar a implementar, sí, pues las acciones. sí. Tú eres de aquí, de la arquidiócesis. ¿De Sí, dónde eres? De aquí. decanato 3 de la Niño de Atocha. Ah, sí. Ya los párrocos, y ese ha sido mi trabajo. Los párrocos ya saben de este proyecto, porque yo ya he Mm, visitado los decanatos, porque constantemente estoy motivando también a los párrocos. Ellos ya saben de esto, ¿no? De alguna manera ya son más sensibles y que cuando ustedes se acercan a sus párrocos con alguna iniciativa, ellos ya saben algo, ¿no? Este, ok, al menos para que los dejen trabajar. ok. Muy bien, padre. ¿Sí? Gracias. Bueno, si no hay nada más que preguntar, pues les agradezco mucho Perdón, disculpa la interrupción. Yo sí tengo el una tiempo pregunta. y también les agradezco mucho en pues, su perseverancia a lo largo de este curso, de este año. Hay que seguir No, sí, trabajando se me escucha. por la cultura vocacional. Me da mucho gusto que cuando iniciamos este proyecto hace 3 años, los que participaban eran pues entre 10, llegamos a tener 5, 10 alumnos y poco a poco esto ha ido creciendo hasta que ya somos pues más de 50. Eso habla de que estamos pues asumiendo nuestra labor. Yo qué les aconsejo. ¿Qué consejo último les doy? Trabajar por la pastoral vocacional exige mucha paciencia. ¿Bien? El, 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 la imagen fuerza o una de las imágenes fuerzas bíblicas que podemos nosotros meditar como aliciente para el animador vocacional es esa parábola de Jesús del que siembra y que cae la semilla y que sin saber cómo ni cuándo, la semilla va creciendo. Primero su tallo, después las flores, hasta que llega a ser pues un gran árbol, ¿no? Necesitamos tener mucha paciencia. Esa es una de las tentaciones que tenemos los animadores vocacionales. Queremos que ya nuestros proyectos, queremos primero ya entenderlo todo, ya entender qué es lo que me toca hacer. Segundo, que ya tenga yo claro lo que voy a hacer. Tercero, que me hagan caso y que me lo dejen hacer. Y cuarto, que yo coseche así prontamente las vocaciones. No, a nosotros nos va a tocar a lo mejor sembrar, nos va a tocar ver el tallo o nos va a tocar ver las hojitas o nos va a tocar disfrutar de las sombras.
que va a dar ese árbol. No lo sabemos. Eso Dios es el que lo va haciendo que vaya creciendo eso. Nosotros tenemos que ser perseverantes y que no nos desanimemos, aunque parece que todo vaya en contra de lo que, por lo que nosotros estamos trabajando, aunque no veamos resultados. Ahí está, la semilla está, ella se sembró y es Dios quien va a hacer que crezca según el tiempo que Él disponga. Una Bueno, pregunta, ¿sí me escucha? padre, de Gilberto. Gilberto tiene una pregunta. Sí, ¿Sí se me escucha? Porque creo que tengo problemas con la conexión. eh, sí, a ver. Mire, yo pertenezco ahorita a una pastoral vocacional en el seminario y tengo un proyecto para darle un poco de difusión también a nivel diócesis. Ujú, Yo pertenezco a la diócesis de Catepec. ujú, Este, aquí la duda que me generó ahorita por lo de la hermana que empezó a comentar, en este caso yo quiero implementar herramientas digitales porque el método de difusión o que planteo hacer es mediante un podcast. Empezar a llamar, por ejemplo, a los seminaristas, a los mismos miembros de la pastoral vocacional, a algunos sacerdotes a que cuenten su testimonio y como que poder dar la difusión, ya que yo he visto en lo personal que esa parte vocacional no se difunde en la familia. Entonces, mi objetivo principal es hacerlo por ahí. ¿Qué tan importante actualmente es difundir mediante estos medios digitales a nivel nacional para ya tener algo sólido y poderlo ya mostrar formalmente ante la pastoral y a ver si esto lo podemos hacer crecer a nivel diócesis? ujú. A ver si entendí bien porque no escuché muy claramente. ¿Qué tan importante es que podamos nosotros em, vocacionalizar esa parte de nuestro mundo actual, ¿no? El mundo digital. ¿A eso te refieres? Ajá, exactamente. ¿Qué tan fuerte puede ser la arma o qué tan sólido puede ser la arma de los medios digitales para poder difundir las vocaciones? Ujú. Fíjate que este año en el itinerario evangelizador vocacional, ¿qué es el itinerario evangelizador vocacional? Es un itinerario, es un proceso con un objetivo y con varias acciones que la SEBIN es la Comisión de Ministerios y Vocaciones, que actualmente está coordinado por el obispo Patrón Wong, en, ha hecho un itinerario, una especie de novenario, y es un itinerario donde se está buscando reflexionar de aquí hasta el 2031, 2033, cada uno de los saltos de calidad. En algún momento dimos el tema del Plan Nacional de Pastoral Vocacional. El Plan Nacional de Pastoral Vocacional se trabajó durante los años 2010, 2011. En el 2011-12 surge el Plan Nacional de Pastoral Vocacional. Este plan de pastoral tiene un objetivo y un proceso. El objetivo es dar el salto de calidad hacia una cultura vocacional. Ese es así en corto el objetivo, ¿ya? Y para lograr este salto de calidad a una cultura vocacional, cultura que todavía no tenemos, él propone el Plan Nacional 10 saltos, es decir, 10 acciones, 10 cambios de paradigma, si se puede llamar así, ¿no? Para que nos ayuden, 10 saltitos que nos ayuden a dar el salto grande hacia la cultura vocacional. Son 10, es el famoso decálogo vocacional. Bueno, eso se tomó y se articuló. Ya conocen ustedes esas palabras, ¿no? Se articuló dentro de este proceso o este itinerario. Entonces, cada año de aquí hasta el 2031, 2033, se va a estar reflexionando cada uno de esos saltos. Si ustedes desean tener ese itinerario evangelizador,
les puede ayudar también para crear pues sus propios objetivos y sus acciones. Se los puede compartir se los pueden compartir los directores de la escuela. Bueno, este año 2025 estamos reflexionando el octavo salto de calidad. ¿De qué trata este octavo salto de calidad? O como dice, el octavo salto de calidad es pasar de una pastoral vocacional que se reduce solamente a los ambientes ya, eh, ya cristianizados, ¿no? Ya evangelizados. Por ejemplo, mi pastoral vocacional lo hago con los jóvenes que van a la parroquia. Pero si a la parroquia van solo 3 jóvenes y el más joven es de 35 años, ¿no? Entonces, la cultura vocacional, el octavo salto de calidad es ir de una pastoral vocacional que tiene sus acciones en ambientes evangelizados a los nuevos areópagos. Así lo dice el salto de calidad, nuevos areópagos. Areópago es la imagen bíblica que se usa, que remite a San Pablo. Cuando San Pablo llega a Atenas, pues lo primero que visita es el Areópago, donde estaban los sabios, se reunían a compartir sus ideas. Bueno, ¿cuáles son esos nuevos areópagos que muchas veces no están evangelizados? Bueno, uno de esos es el Areópago digital. Bien, el areópago digital tiene más alcance y por eso a tu pregunta yo respondo sí, es importante y es una gran labor, pero se necesita también mucha creatividad y mucha disciplina, pero tiene mayor alcance. ¿Dónde hay más jóvenes hoy? ¿En la parroquia o en el mundo digital? En el mundo digital, ¿no? En el mundo digital. Ciertamente hoy con la IA, con la inteligencia artificial, pues que ya discierne de alguna manera em, qué es lo que cada joven quiere ver, quiere escuchar, quiere seguir en sus apps. Em, Eso nos deja un poquito fuera porque, por ejemplo, si el joven en su lenguaje ordinario no usa la palabra vocación o la palabra Dios, difícilmente la IA, la inteligencia artificial, va a filtrar los temas que tengan vocación, ¿no? No creo que sí me estoy explicando, ¿no? Si tú agarras tu teléfono y pones a buscarte en Google o abres, dices la palabra en Face, pones allá en vocación, de repente cuando vuelves a abrir el Face, te salen muchas cosas que tienen que ver con vocación, ¿no? Bueno, esa es la única limitante, pero pues de alguna manera llegamos a más jóvenes en el mundo, a través del mundo digital, que ese es el nuevo areópago que ya en las parroquias. Entonces sí es importante este trabajo, esta labor. Hay que saber cómo manejarlas. Ok, en este caso, por ejemplo, mi proyecto es en un podcast. Un No podcast. sé qué es tan importante. En un podcast. Ujú. Entonces, el Fíjate que objetivo principal ujú, es difundirlo para que se quite o se rompa ese paradigma de que no se hable de vocación en las familias, sino que sea como que un medio del cual hablen, por ejemplo, en este caso, jóvenes de 12 a 26 que cuenten su testimonio y yo creo que por esa parte que ellos mismos den su testimonio se podría difundir. Entonces, ujú. en este medio, al menos a por lo que usted me está contando, creo que va a ser una parte importante y nada más quería saber esa parte de qué tan fuerte era para yo empezar a ver cómo acomodar el proyecto. Sí, sí, igual, incluso aquí yo te aconsejaría, haz un objetivo, escríbete un objetivo
qué es lo que quieres, a quién te vas a dirigir, cómo te vas a dirigir, ya lo tienes a través de un podcast, ¿no? Pero qué quieres lograr, ¿no? Ahí tienes que escribir qué quieres y para qué, ¿no? Y una vez que tengas tu objetivo, entonces ya puedes tú, no sé cuánto va a durar tu ciclo, tu primera temporada, ¿no? Ponlo así, ¿no? Haces un podcast de mi primera temporada de 12, de 10 sesiones, ¿no? De diez no sé cómo se llama cada uno de esos. Y ahí ya vas poniendo entonces los temas que quieres tratar, pero ya tienes un objetivo. Y una vez que ya tengas el tema que quieres tratar, pues ya sabes a quiénes vas a invitar. A lo mejor una pareja, una familia, un seminarista con su familia, o a lo mejor papás de un sacerdote, o a lo mejor sería interesante también el sacerdote y los papás, ¿no? Cómo ven los papás al sacerdote, cómo que el sacerdote narre cómo lo trataron, cómo lo tratan siendo un hijo. O sea, tratar de hacerlo interesante, pero lo importante es que primero tengas un objetivo. Ok, padre, gracias. Muy bien. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y creo que Wilbert tiene unos avisos que darles. Yo me despido.